Hablaba un poco de los futbolistas que reclamaban que por qué la selección de Brasil masculina cobra más que la selección femenina. Si Neymar me genera más que Marta, la jugadora de Brasil, evidentemente Neymar va a ganar más dinero. Ves un partido de fútbol masculino y ves un partido de fútbol femenino, y en el femenino vas a encontrar errores que en la masculina de 12 años comete. Deportes y vida cotidiana, todo es conversación. Con Douglas Mude. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Café con Charla Podcast. Acá el podcast donde hablamos de todo con una tacita de café. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas en nuestro canal. Ya somos más de 6,200 suscriptores, los cuales me alegra mucho, me complace mucho tener esta ya cantidad de suscriptores en un periodo de tiempo bastante corto. Este es apenas el episodio número 15, el que vamos a estrenar el día de hoy, domingo. Domingo, por cierto, Día de las Madres. Feliz día a todas aquellas madres, en especial a mi mamita, que es mi primera suscriptora, es mi fans número 1. Bueno, antes de esto, quiero invitarte a que te suscribas, como te dije, en Instagram, en TikTok, en Facebook y acá en YouTube, evidentemente. También estamos en Spotify en @neurorelacionales. Y bueno, hoy comienza una semana cargada de noticias, o termina una semana cargada de noticias. En Estados Unidos la semana laboral inicia un domingo, pero la costumbre es que siempre termine el domingo, pero acá en Estados Unidos inicia la semana laboral el domingo, según su calendario. No me preguntes por qué. Inicia con termina con muchas noticias importantes. Entre ellas es que habemos papam. Y paradójicamente el papa es americano, pero también es peruano, tiene nacionalidad peruana. De hecho, vivió más tiempo en Perú que en su propio país de origen. Vivió casi 40 años en Perú. Este papa tiene 29 años. Nos espera un papado largo. Por los aspectos y lo poco que he podido investigar, se ve un papa que puede seguir la línea de Francisco, pero es un poco más moderado, un poco más conservador. Está en contra del sacerdocio en las mujeres, por ejemplo. No se sabe cómo va a ser el tema con el matrimonio y la igualdad de género y todo ello, pero lo importante es que, y lo que pedimos todos de todo corazón, los que somos católicos, es que realmente sea la voz de aquellos que no la tienen, de aquellos que hoy tienen su voz cercenada, o aquellos quienes se les vulneran sus derechos. Esperemos que sea así y no haga caso omisos a otras cosas. Entonces el Papa León XIV es su nombre. El último Papa León fue un León XIII a finales de 1890, e inicios de 1900. Es un papa que, bueno, estuvo en contra de fue muy conservador, aperturó la iglesia, pero también fue reconocido por ser muy correcto y muy recto y ser la voz de quienes no la tienen. También estuvo en contra de diversas corrientes, como lo es el comunismo, pero también estuvo en contra de los abusos hacia los trabajadores por parte del capitalismo. Entonces, es como que hay una equidad y una igualdad, y eso es lo que se busca. Si vas a ser el representante de Dios en la tierra, creo que busca no mirar tendencias políticas, sino mirar que haya justicia y que haya también desarrollo en los derechos, y que no se vulneren los derechos de ninguna persona. A todas estas, hoy yo traigo un tema muy chévere, muy bueno, hablando del Papa, porque viendo las noticias ese día de que había humo negro, por cierto, fue escogido en 4 votaciones. En la cuarta votación del día fue escogido el Papa León XIV, en la tercera, disculpe, porque el primer día solo hubo una, el segundo día hubo 2, la tercera o la cuarta. Ok, fue escogido en el segundo día del cónclave, súper corto, súper rápido, hubo un consenso rápido. Pero a todas estas, yo estaba investigando la noticia ese día, estábamos buscando, bueno, yo creo que el que es católico y el que no es, y todas las personas estaban ahí, enfocadas y viendo el acontecer, porque básicamente en nuestras vidas, ¿cuántos cónclaves vivimos? ¿O cuántos cambios de papa vivimos? Porque honestamente, si se fuera continuado la línea de los papas que llegan hasta que se mueren, este apenas
hubiera sido el tercer papa que yo conozco, porque fue Juan Pablo II, que fue de la que tuve en la niñez, Benedicto XVI, y si Benedicto no fuera renunciado, Benedicto murió apenas en el 2023. Estuviéramos apenas en el tercer papa, en 30 años, básicamente. Y más, porque Juan Pablo II llegó en el 1978, entonces tuviéramos 33 papas en 50 años, una cantidad de papas muy pequeña para la cantidad de años que transcurre. Pero Benedicto, como sabemos, renunció y terminó después Francisco, quien murió hace algunas semanas atrás. A veces me entran unos laxos, a veces quedo como paralizado. Ustedes no me ven, que a veces quedo como que pensando. No vaya a ser que meta yo la pata acá. Bueno, a todas estas yo estuve investigando y estaba viendo, todos estábamos ahí metidos en la cuestión y me sale algo que me llama la atención y me recuerdan tantas cosas que yo cuestiono y critico. Puedo estar de acuerdo en parte y en otras cosas ya cuando se empieza a tornar más radical, ya ahí por ahí ya no va conmigo, ya no estoy de acuerdo en muchas cosas porque es sentido común, es ser racional. Y me puse a ver, no, que había una marcha de mujeres feministas. Digo en esto porque ya vamos a explicar por qué, pero hago las comillas porque creo que se ha tergiversado un poco el movimiento y se ha desvirtuado a lo que inició siendo el movimiento feminista. ¿Qué pasa? Había movimientos feministas en Italia, en Roma, con humo haciendo alusión de que por qué solo habían hombres en el cónclave y por qué se escogió un papa y no hay participación de mujeres ni nada por el estilo. Entonces hicieron una marcha donde mostraron humo rosa pidiendo que existe el humo rosa dentro de la iglesia, que es ultramente machista, patriarcal y todo eso. Básicamente creo que es la falta de contexto y de cultura no entender que Jesús tuvo 12 apóstoles, los 12 eran hombres, Jesús era hombre. Eh, la manera en que oficiaba la misa, lo que se está haciendo cuando un sacerdote da la palabra de Dios, está hablando en nombre de Jesús, en nombre de Dios. ¿Y qué pasa cuando estás hablando en nombre de Dios? Estás haciendo como la representación de Dios. Y de ahí la Iglesia Católica toma esto muy textual y ordena al sacerdocio. Por eso es que ninguno tampoco está casado. Por eso es que el tema del celibato, porque todos no eran casados, ninguno de ellos, de los apóstoles. Entonces hace alusión a sus apóstoles y a la vida que Jesús vivió. Pero este movimiento feminista no termina de entender bien las cosas. Estas son las mismas personas que terminan cuestionando a aquellos atletas, hombres que ganan más y que quieren ganar igual. Ya vamos a entrar en ese tema también. Pero antes de comenzar hay que entrar en el tema de dónde viene el feminismo. El feminismo y todos estos movimientos, sobre todo este en especial, proviene de la Revolución Francesa en inicio para que las mujeres tuvieran los mismos derechos, el ajuste salarial, donde no haya un desnivel en cuanto a la preferencia entre hombre y mujer, donde existiera el respeto, ya después que se lograron ciertas cosas, el voto, por ejemplo, ya después que se lograron ciertas cosas, ya avanza un poco más el feminismo, ahora vamos a pelear por los derechos porque no haya violencia a las mujeres y todo ello, lo cual yo comparto y estoy completamente de acuerdo. Considero incluso que las mujeres pueden llegar a ser o son más inteligentes que los hombres, tienen una capacidad para resolver las cosas y una manera de ver las cosas muy distintas. Y eso para nadie es un secreto. Pero de ahí ya a lo que tenemos el día de hoy, al movimiento feminista que tenemos el día de hoy, que es básicamente matar a todo aquel que no sea mujer, ya es convertirnos como cuando dicen que los perseguidos de hoy se convirtieron en los perseguidores del mañana, como lo que pasa más o menos en Sudáfrica, con la división de la África blanca y la África negra, donde ya ahora el apartheid parece ser ahora de los negros contra los blancos. Entonces, no es lo que se busca, no se busca que se cambien los papeles, se busca es que haya una equidad. Igualdad está difícil que haya. ¿Por qué? Por razones muy sencillas, somos diferentes y así les guste o no les guste, biológicamente somos distintos. Incluso hay estudios que revelan que el cerebro de la mujer es completamente distinto al del hombre. Entonces, si pensamos distintos, si somos distintos y biológicamente somos distintos, tenemos fortalezas distintas, evidentemente tiene que haber una equidad en igualdad de oportunidades para todo lo que hacen los hombres puedan hacerlo las mujeres, pero igualdad
va a ser difícil. Yo veía por allá un atleta, una tenista, jugadoras de fútbol. Soy amante al fútbol, ustedes lo saben. Entonces, este tema por aquí voy a entrar para explicar mejor la idea, porque después quedo como un machista, que eres un ogro, que eres parte del patriarcado, del sistema. Mira, criado por mis padres, donde hubo respeto en mi casa, mi mamá, dos hermanas, no tengo hermanos. O sea, machista no soy en lo absoluto. Creo que supe convivir con mis hermanas y todo eso, y mi mamá me enseñó principio y valor igual que mi papá sobre cómo es el respeto hacia las mujeres. Ahora bien, hablaba un poco de los futbolistas que reclamaban que por qué la selección de Brasil masculina cobra más que la selección femenina. Evidentemente, esto es un negocio, esto es comercio, y si tú vendes más un producto, evidentemente vas a cobrar más. Yo les digo a todas esas mujeres, ¿no? Que igualdad en los salarios de las selecciones, de los clubes y todo lo otro. ¿Cuántos de ustedes ven fútbol femenino? Ustedes que son mujeres. ¿Cuántos de ustedes ven el fútbol femenino? O sea, es cuestión de oferta y demanda, es cuestión de lógica, es sentido común. Si Neymar me genera más que Marta, la jugadora de Brasil, evidentemente Neymar va a ganar más dinero. Pero es que no va por el tema del género. Va incluso, y van a decir, no, es que las mujeres también fueron creadas bajo un sistema patriarcal, entonces por eso se ve más fútbol. No, ahora, actualmente, se le da la misma publicidad al fútbol femenino, al mundial femenino y todo ello, pero a niveles de audiencia no tiene el mismo éxito que el del hombre. Y básicamente pasa por el nivel. Y el nivel que muestran, el fútbol femenino está en pleno desarrollo y en algún momento va a lograr desarrollarse más, pero el nivel es otro. Tú ves un partido de fútbol masculino, ves un partido de fútbol femenino y en el femenino vas a encontrar errores que en la masculina de 12 años cometen. Pero esto no es porque las mujeres, no es porque el deporte femenino está avanzando y eso está muy bien. Pero lo que no está bien es que nos pongamos a exigir, no, que hay que ganar igual que Neymar, igual que Messi. ¿Por qué la Argentina gana más? Porque genera más. Y para la Asociación de Fútbol Argentino o la Confederación de Fútbol Brasileño, ingresa más dinero por la parte de la selección masculina que por la femenina. Y esto pasa en todas las confederaciones, en el fútbol. Ahora, hay otros donde predominan las mujeres. Decía Rafael Nadal. Es como pedirle, Rafael Nadal, el tenista español, decía que es como pedirle a un hombre, que es como que un hombre pida a la asociación, o no sé cómo se llama el organismo que regula todo lo que es el modelaje, es como pedirle a un hombre modelo que gane igual que una mujer modelo. Evidentemente vende más. ¿Por qué? Porque es el área, es el rubro, es la historia, tiene más tiempo y todo ello. Lo mismo pasa en el fútbol. En algún momento puede nivelarse algo, pero lo mismo pasa en el fútbol. Los estadios de fútbol masculino se llenan, los estadios de fútbol femenino no se llenan. Los mundiales de fútbol masculino son auspiciados por diversas marcas, por muchas marcas y cada vez son más, son más, son más, son más. Los mundiales de fútbol femenino también son auspiciados por diversas marcas, sin embargo, no son la cantidad de marcas necesarias. Y ustedes van a decir, bueno, entonces los auspiciantes son machistas porque prefieren aportar en el fútbol femenino. No, es que los auspiciantes son comerciantes y velan por su interés monetario. ¿Y cuál vende más? Un sponsor en la final del Mundial de Qatar 2022, que la vieron más de 1.000 millones de personas, vieron esa final, a la final del Mundial femenino, que la ven ni el 10% de lo que ve la final de fútbol masculino. Entonces ahí te das cuenta de que esto no es un tema de género y lo otro, no. Estamos hablando de un tema de ingresos, que es completamente distinto. Ahora, estos movimientos, ahora voy con el movimiento, este movimiento feminista, el movimiento de igualdad de género, de la comunidad y todo ello, muchos de estos movimientos se han tergiversado al pasar de los tiempos, porque hoy las mujeres, o tú ves en las marchas y dicen, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué queremos igualdad de salarios? En ningún país ganan, perdón, queremos igualdad de salario, dicen las mujeres que están en estas marchas. Pero, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, no hay,
Nunca he escuchado algo de que tú por ser hombre en esta empresa vas a ganar más. Tú por ser mujer vas a ganar menos. Lo mismo pasa en Argentina. De hecho, hace poco escuchaba al presidente de Argentina, Milei, en un programa y él decía, bueno, si ese es así, entonces los empresarios que quieren ganar más dinero para ahorrarse más contratarían a puras mujeres, si le pagan menos. Pero no es así, es algo absurdo pensar este tipo de cosas. Lo mismo pasa, lo mismo pasa, voy a cerrar este punto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros hacemos este tipo de valoración o cuando hay alguien que dice que no gana igual que el otro, no, es que va a depender mucho de lo que haga, de lo que sepas hacer, de tus habilidades, del puesto que requieras en ese momento. Todo eso va a depender, pero es que es como una lucha sin sentido ya a esta altura, porque creo que en Sudamérica y acá también se respeta, hay una ley, protección para las mujeres, lo cual es genial, ley contra la violencia de género. Ojo, que la violencia de género a veces dice, no, esa es la ley de la mujer. No, no, no. Esa también es la ley del hombre. Violencia de género es de género a género. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando la mujer le hace algo al hombre, el hombre en su denuncia no es tan tomado en serio. Incluso hasta puede ser víctima de burla o hasta puede ser, bueno, menospreciado ese tipo de denuncia, puesta en duda incluso su masculinidad y todo eso. Pero sí ha habido violencia de mujeres a hombres, pero no se demanda ni nada por el estilo. Entonces, no es que ay, el hombre es el problema. No, no, no. Todos somos seres humanos, todos tenemos un instinto y el problema es de lado y lado. Quienes demandan, quienes no demandan, tienen el mismo problema. Este no es un tema de mujer contra hombre. Esto es un tema de que hay que entender, uno, que somos distintos, tenemos cualidades distintas, fuerzas distintas, habilidades distintas, nuestra, nuestra biología, biológicamente somos distintos, entonces no podemos estar pidiendo igualdad, que no es lo mismo que pedir equidad. Sí, equidad en oportunidades, en desarrollo, en que no se menosprecie por ser mujer, no te voy a tomar en cuenta en tal cosa, no, que solo hombre, no, está bien, está perfecto. Y eso yo creo que es algo que ha ido avanzando mucho. Pero tú no ves estos grupos o estos movimientos, a mí lo que me causa gracia es que estos grupos y estos movimientos tú no los ves allá en el Medio Oriente, donde verdaderamente vulneran los derechos a las mujeres, las privan de sus derechos fundamentales, no votan, no pueden verse, no pueden quitarse la burka de la cabeza, están obligadas a todo esto, son reprimidas, son amenazadas a muerte, son apedreadas, son castigadas a látigo. Tú no ves movimientos. Entonces hay una hipocresía también. Y la hipocresía parte porque este movimiento, todo esto se ha desvirtuado completamente. Voy a tomar un cafecito ahí porque este tema me gusta, pero a la vez me llena como de impotencia ver eh, que es tan vago lo que hoy se reclama, porque una cosa es el feminismo, de, igual, de que existan los mismos derechos, deberes y derechos, donde tengan las oportunidades, donde puedan votar, donde la mujer pueda trabajar. Evidentemente es espectacular. Pero otra cosa es ya, no, vamos a nivelar los salarios. Ah, esta es la última. Antes de tomar mi taza de café, la última. No, la participación política tiene que haber tantas mujeres obligatoriamente. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde llevamos, y ocurre mucho en los países, porque hay que ser sincero, no todo el mundo le gusta la política. Y el que llega a la política es por habilidades estratégicas, por lo intelectual, por tantas variables importantes para llegar a optar por un cargo público. Pero cuando te tienen que imponer, entonces hay como, puede haber 10 personas por delante de la próxima mujer que hay en la política, porque a lo mejor hay 2 o 3 mujeres muy buenas en política y que ganen su puesto y de manera estratégica, porque la política al fin y al cabo es una estrategia. Es un juego de estrategia, un juego de ajedrez, hacer alianzas y todo ello. Hay mujeres que lo saben hacer muy bien, hay hombres que también lo hacen muy bien, pero limita bueno, de 10 diputados, 4 obligatorios o 5 obligatoriamente tienen que ser mujer. Y solo hay 3 mujeres buenas, porque las mujeres inteligentes son espectaculares, pero no todas están en la política. Es como todo.
Es como todo, así como puede haber 7 hombres optando por un cargo de diputado y es uno bueno nada más de ellos, los demás no tienen conocimiento. ¿Qué pasa? Entonces ahí es cuando comienzan a entrar esta gente que, por ejemplo, son 5 mujeres, 3 son buenas. Y entonces, mira, no, tenemos que meter 2 más. Y meten 2 obligadas ahí, o sea, obligadas en el sentido de que, bueno, forzada, tienes que entrar ahí. Aunque no tienes las condiciones para estar forzada, tienes que entrar. ¿Cómo se dirige un país de esa manera? Cuando es que se toma en cuenta el género y no sus cualidades y sus habilidades para ser candidato. Entonces, eh, eh, es completamente es completamente sin sentido todo ello. Yo creo que la lucha no va entre géneros y todo lo demás. Yo creo que tiene que ir más desde el conocimiento. Pero esto pasa mucho también y esta palabra es fuerte, lo que voy a decir, por ignorancia. Por ignorancia que no es malo. Somos todos ignorantes en muchos de los temas. Yo soy ignorante en física cuántica, no sé, en tantas cosas que puedo ser ignorante y que me falta por aprender. Pero pasa por esa falta de cultura, de saber a lo que realmente es la lucha del feminismo y honestamente no, no entender cuál fue el verdadero motivo por el cual fue creado este movimiento, lo cual yo creo a esta altura que es bueno que reivindique la lucha de los derechos de las mujeres sin violar y menoscabar los derechos de las demás personas, porque esto lo estamos viendo como 2 bandos, mujer y hombre, y no es así. Y ya vamos a explicar el por qué y por qué hay que tener mucho cuidado. Aprovechando esta pausa, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal. Únete a esta comunidad que sigue creciendo día tras día. Tomarnos una tacita de café. Vamos a estar con invitados en los próximos episodios. Así que está muy atento, activa la campanita y continuamos con este episodio. De modo tal que hay que tener mucho cuidado porque esto se ha desvirtuado. ¿Desvirtuado en qué sentido? En que por la falta de cultura o por el desconocimiento, estos movimientos, si nos ponemos a ver, han sido tomados por líneas políticas, por ideales políticos. Y es muy peligroso. Es muy peligroso todo este movimiento que ha sido creado por ideales políticos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que entender que el mundo es un mundo muy polarizado, donde hay ideales. De hecho, hay gente que está buscando de qué postura es el Papa, el nuevo Papa, si es comunista, si es socialista, si es progre, si esto y lo otro. Hay una agenda, no sé si es especulación, dicen algunos, otros dicen que intentan hacerlo, que es la Agenda 2030. Es una agenda que promueve la comunidad LGTBI, los movimientos de izquierda, los movimientos y todo esto. ¿Qué pasa? Que el feminismo se dice que se desvirtuó tanto la lucha del feminismo que ahora está liderada o está tomada o está controlada por estos movimientos de izquierdas. Y pregúntate, para muestra de un botón, ¿en dónde reclaman más estos movimientos feministas las mujeres que salen desnudas a la marcha y todo esto que no tiene ningún tipo de sentido? ¿De dónde es como tal? ¿De dónde ocurre este tipo de marcha? En países donde prolifera o está más la izquierda, o incluso en aquellos países donde eh, no está la izquierda, también está para generar algún tipo de matiz o algún tipo de desorden o algún tipo de bulla hacia esos gobiernos que dominan, que no son de izquierda. Y lo mismo ocurre, y a esto le unes el movimiento LGTBI, Q más, plus, no sé qué cosa, todo eso le llegan ahí. Entonces tenemos que entender muy bien, por eso es que es importante saber qué es lo que busca este movimiento, el movimiento feminismo, el inicial, por qué fue creado y todo ello, lo cual es increíble. Y qué es lo que busca lo que hoy llaman como feminismo, esta que se pintan de rojo, de pelo morado, y que odian al hombre, que hay que acabarlo, que hay que destruirlo, y todo eso, porque se están convirtiendo en lo que tanto criticado. Entonces, a todas estas se están convirtiendo en lo que tanto criticaban, no, que los hombres asesinan mujeres, que el índice, el otro día estaba viendo un programa donde decían que el índice de asesinato de mujeres ha subido proporcionalmente.
Y le debatía a otra persona que estaba en el panel de expertos y de analistas y le decía, pero ¿cuántos de esos crímenes es delincuencia común? ¿Cuántos de esos crímenes fueron no se puede llamar feminicidio, aquellos que fueron para quitarle el teléfono a alguien, fueron para robar o fue otro tipo de asesinato? Recuerda que el feminicidio es el aniquilar, vamos a decirlo así para que YouTube no tenga problemas con YouTube. Es como que acabar con la vida de una mujer sin o solo con el pretexto de que es mujer. ¿Ok? Entonces, acabar con la vida de una mujer solo por ser mujer. Eso es feminicidio. Y yo honestamente, no creo que haya diga, voy a acabar con una mujer porque es mujer. No. Y muchas veces pasa de que en estas estadísticas, sobre todo de estos lados izquierdosos, en estas estadísticas meten a delincuencia común que ocurre. Y porque si esa vamos, ¿cuántas veces ha matado a un hombre? Son muchos. De hecho, somos los más propensos a que algo de este tipo de naturaleza nos pase, el hombre. Y eso lo sabemos. Pero esos son datos que a veces se les olvida. Igual, este tipo de movimientos es igual como la imposición ahora de querer las películas antes o ahora, las de Disney, querer cambiar el personaje. No, que Blancanieves ahora ya no va a ser blanca, ahora va a ser negra. Entonces, tienes que cambiar la historia del libro. No, que la sirenita ahora ya no va a ser así, va a ser negra. Vaya. Bueno. Entonces quieren cambiar todo. Quieren cambiar absolutamente todo, lo cual yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esto. Los libros están como están, escriban una película aparte. Pero estas cosas de querer imponer, creo que le dan, creo que esta victimización creo que los hace más débiles incluso. Creo que nos deja entender que realmente sienten mucha inferioridad. Y somos seres humanos, no hay por qué sentirse inferiores si somos negro, blanco, latino, hispano, si somos chinos, lo que sea. Somos seres humanos, no hay que sentirnos inferiores, pero lo que demuestran ellos no es que con esta superioridad, no, demuestran es inferioridad e inseguridad que tienen que estar ahí metiendo las cosas. Como la película de Disney tratando de meter la comunidad LGTBI ahí en películas de niños. Está bien, lo respetamos y todo ello, pero los niños son una esponja que absorben y ellos se van como que configurando, lo digo así, tipo en sistemas. Ellos se van como que configurando a lo que ven y ahí se van nutriendo, se van nutriendo, se van nutriendo. Entonces, no puede estar este tipo de cosas en las películas de niños. Y creo que ya Disney ha reculado un poco por las pérdidas millonarias que había tenido con esto. La crítica fue tan grande que tuvo que recular pero muchas de sus películas tratando de, bueno, incluir a cualquier integrante de la comunidad, hacer algún cambio de que no, esta ahora no va a ser, no va a tener Hércules, no va a tener perfil griego, sino que ahora va a ser afroamericano. No tiene nada de sentido. No tiene ningún sentido. Es como que pensás que una película de Jesucristo con Jesús negro. Y por ahí puede venir. Eso no tiene nada, ningún tipo de sentido porque no era así. Porque el desarrollo de la fábula del personaje de estas películas de Disney dan otro tipo de características del personaje. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y esto fue lo que me sorprendió a mí en cuanto a lo que estaba viendo del Vaticano, de la elección del nuevo Papa, que veía que, bueno, pedían que las mujeres fueran sacerdotes y todo lo otro. La iglesia ha estado, bueno, como que ignorando un poco ese tipo de cosas, pero van a seguir exigiendo este tipo de cosas. Y lo peor del caso es que desconocen que ahora el cargo cuando no estaba Francisco, cuando Francisco, bueno, había fallecido y todo lo esto, la parte de la Secretaría del Vaticano, que es uno de los cargos más importantes, estaba una mujer. Y esto no lo saben. Y esto no lo saben o sí lo saben, pero no lo dicen. Pero después dicen, no, que la iglesia es machista. Estaba una mujer en el cargo, después del Papa, uno de los cargos más importantes del Vaticano, una mujer. Y son muchas las mujeres que ocupan cargos importantes dentro del Vaticano. Pero esto no lo dicen, quieren cambiar la historia, cambiar las cosas. Bueno, allá ellos con ese tipo de cosas. Yo solamente dejé esos puntos por aquí y que hay que tener muy pendiente de a dónde nos quieren llevar este tipo de movimientos. Así que prestemos atención.
Y hasta acá este episodio de hoy de Café con Charla. ¡Qué alegría! Es el episodio número 15. Esperemos que en el próximo episodio vamos a tener invitados, los adelantos de una vez, no voy a decir quiénes son, pero vamos a tener invitados muy especiales, el cual estaremos conversando de diversos puntos importantes. Son profesionales, han tenido experiencia dentro de temas que ya hemos conversado, y entonces lo vamos a escuchar de la viva voz de los protagonistas. Esto fue Café con Charla Podcast, acá en Neurorelacional. Crece con nosotros y marca la diferencia. Chao, será hasta el miércoles. Con religión, deportes y vida cotidiana. Encontrarás temas que te harán crecer con una taza de café. Disfruta del podcast.